estamos creyendo por la gente que está enferma. Le dije a esta señora, no es, y aquí entramos con la palabra ya de una vez, vivo en directo, no es la voluntad de Dios que nosotros estemos enfermos, no es la voluntad de Dios. Hace como 1 año o 2 años durante la pandemia estuvimos dando una serie de enseñanzas que el Señor Jesús, Dios encarnado, que el Señor Jesús, Él es la imagen del Dios invisible. Y Él se encarnó para venir a esta tierra. ¿Por qué Dios se encarnó? Porque Adán, el primer Adán que dice la Biblia, le entregó la autoridad que Dios le había dado. ¿Se acuerda que en Génesis dice que Dios le dio la autoridad a Adán para que se enseñoreara, para que dominar? Enseñorear significa dominar, gobernar, controlar, organizar, mandar, para que se enseñoreara de la tierra y todo lo que estaba en la tierra. Adán recibió de parte de Dios un poder para gobernar la tierra. Y ese poder que Dios le dio a Adán, Adán se lo entregó a Satanás. Y por eso durante tantos años se ha vivido tan mal, pero tan mal, pero tan mal, pero tan mal. Y después la Biblia dice que Cristo es la imagen del Dios invisible y que Él se hizo hombre, se hizo carne, vino y habitó entre nosotros. Y cuando hizo todo lo que tenía que hacer, fue a la cruz del Calvario, murió, pero antes de morir Él dijo, consumado es. Como que he terminado la obra para la cual yo vine a esta tierra. ¿Y cuál era la obra para la cual Él vino a la tierra? Para arrebatarle toda la autoridad, todo el poder que Adán le había entregado a Satanás. Cristo vino y se lo arrebató. Y dice bueno, vamos a recordar que Él estuvo sanando a los enfermos, liberando a los oprimidos, liberando a los cautivos, a los endemoniados, haciéndolos libres. Dice que sacando los cautivos de la cárcel, dándole vista a los ciegos, haciendo que los sordos oyeran, que los mudos hablaran, que los cojos se le enderezaran sus piernas y que caminaran. ¿Para qué les digo esto, mis amados? Porque es la voluntad de Dios que usted y yo estemos saludables. Pero algunos de nosotros por mucho tiempo hemos creído que era la voluntad de Dios que nosotros estuviéramos enfermos y que estábamos enfermos porque habíamos sido malos hijos, porque habíamos sido malas madres, malas personas, porque no obedecíamos a Dios, que nos enfermábamos por unas razones que todas nos culpaban a nosotros. Y que Dios quería que nosotros estuviéramos enfermos porque Dios nos iba a enseñar, nos iba a dar una enseñanza a través de la enfermedad, y que Dios lo había permitido para hacer esto, para hacer lo otro, para hacernos más humildes, para quebrantarnos, para que conociéramos el quebrantamiento. Y si usted se pone a pensar, si Cristo vino a sanar a los enfermos, si la obra redentora del Señor Jesucristo consta en quitar el poder que Adán le había dado al diablo, y Él lo hizo, dice que Cristo es el postrer Adán, el último Adán, que dice la palabra que por el primer Adán todos nos constituimos en pecadores, todos, sin saber, nosotros ni habíamos nacido y estábamos en este lío por el primer Adán. Entonces la Biblia dice que por el postrer Adán, es decir, el segundo Adán, que es el Señor Jesucristo, Él vino para que nosotros seamos salvos, para que nosotros seamos sanos, para que nosotros seamos libres, para que vivamos en paz, para que vivamos en bendición, para que vivamos en tranquilidad. Eso vino a conquistar el Señor Jesucristo. ¿Para qué digo esto? Para que se nos revele, hermanos, para que se nos revele, queridas hermanas, no es la voluntad de Dios que usted esté enferma, que usted esté enfermo. Ahora, que usted o que una persona puede aprender una lección durante la enfermedad, sí, sí es posible, pero nunca ha sido la voluntad de Dios enfermarlo o enfermarla para enseñarle algo. Dios no sufre de disonancia cognitiva. ¿Qué es disonancia cognitiva?
Decimos una cosa y hacemos otra. Eso tiene que ver con disonancia cognitiva, con la incongruencia, con la incoherencia. Hablamos una cosa, es como cuando hablamos que Cristo te ama, Cristo te ama, Cristo te ama, pero cuando llegamos a la casa tratamos mal al esposo, a la esposa, a los hijos. No es verdad. Tenemos disonancia cognitiva cuando decimos que Dios es amor y que nosotros somos hechos a imagen y semejanza de Dios y que Cristo vive en nuestros corazones y estamos tratando mal a la gente. Eso es disonancia cognitiva. Decimos una cosa y hacemos otra. Como que diríamos en buen Spanglish, no machea. Lo que decimos con lo que hacemos. Entonces, los seres humanos tienen eso, disonancia cognitiva, pero Dios no tiene disonancia cognitiva. No es verdad que Dios quiere que tú estés enferma para hacerte más humilde, para enseñarte una lección. No es verdad. Como tampoco es verdad que Dios quiere que tú estés pobre para enseñarte algo. No es verdad, no es. Si quiere, bueno, por la Biblia, nada más pruébelo por la Biblia. Usted lee la Biblia, donde dice que Cristo vino y estaba enfermando a los sanos para enseñarles el amor del evangelio. En ninguna parte dice eso. Dice que Cristo vino para sanar a los enfermos, para sanar a los enfermos, a los oprimidos por el diablo. No dice que Cristo vino para sanar, para enfermar a los sanos, para que fueran más humildes. De ninguna manera la Biblia no dice eso, pero por muchos años se ha enseñado, y yo no sé si alguna vez yo le enseñé, hasta de repente, seguro, pero eso no es verdad. ¿Para qué les digo esto? Toda persona que esté bajo la influencia de esta enseñanza esta noche, yo quiero que tú sepas, no es la voluntad de Dios que estés enferma, no es. Las enfermedades vienen porque son parte de la vida, no debería ser, pero vivimos en un mundo que está caído, hay muchos problemas con la alimentación, hay mucho estrés, hay mucho problema emocional, y por eso es parte de las enfermedades, pero nunca es la voluntad de Dios. ¿Por qué es importante reafirmar y reforzar esto? Porque si yo creo que yo estoy enferma porque es la voluntad de Dios, porque Dios me quiere enseñar algo, entonces no voy a tener fe para creer que Dios me va a sanar o que ya Dios me sanó, sino que digo, no. O entonces de repente voy donde un hermano y el hermano me dice, no, hermana, siga aguantando porque es que todavía no ha aprendido la lección. No es verdad. El Señor te quiere saludable. Esa es la voluntad de Dios. Tú no ves que la Biblia dice en Romanos capítulo 12, versículo 2 en adelante, que para que pruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para que pruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Para que pruebes la buena voluntad, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos en el espíritu de vuestra mente, para que compruebes la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. No os conforméis a este siglo, dice, no pienses como esta gente piensa, no pienses como el mundo piensa así. Lo que pasa es que a veces nosotros como iglesia estamos pensando igual que el mundo, que es la voluntad de Dios, que es que vivamos en escasez y que vivamos enfermos, que vivamos en problemas, que estemos en vicio para Dios enseñarnos algo. No es verdad, no es. Y cada día me siento más segura y más confiada de decir que no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que tú vivas saludable y yo también. La voluntad de Dios es que tú tengas más que suficiente para comer, para vestir, para vivir, mucho más que suficiente. La buena voluntad de Dios es que tus hijos y tus hijas permanezcan en el Señor, que obedezcan al Señor. La buena voluntad de Dios es que tus hijos y mis hijos estén libres de droga, libres de alcohol, libres de violencia doméstica, libres de gangas, libres de usando armas por ahí, viviendo la vida en el mundo. Esa es la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Pero yo no sé cuándo se nos metió eso en la mente y comenzamos a enseñarlo y a creerlo y comenzamos a predicar un evangelio distorsionado. ¿Para qué? Decimos todo esto y lo repito con la intención. No es porque no tengas más que enseñar. No, lo repito con la intención de que se nos quede grabado. Es la voluntad de Dios que estemos sanos, que estemos saludables, que estemos bien, que vivamos bien, que vamos a tener aflicción. Sí, Jesús lo dijo. Que vamos a tener aflicción. Sí, el Señor Jesucristo lo dijo. Pero también Él dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Y también cuando mandó a los discípulos le dijo, vayan y sanen a los enfermos.
Vayan y sanen a los enfermos. Vayan y sanen a los enfermos. Vayan y sanen a los enfermos. Por eso nos hemos enfocado en seguir orando por los enfermos. Y usted no tenga miedo. A mí antes me daba miedo orar por los enfermos. Recuerdo una vez que oré por una persona y se enfermó más. Y eso le da miedo a uno. Uno después no quiere seguir orando. Y pasan otras cosas. Y uno no quiere seguir orando, pero se nos olvida cuando oramos por alguien, porque también me estoy recordando ahora que oré por una persona que tenía cáncer en mi pueblo. Y la persona se sanó. Y ella fue, eso hace muchos años, y ella fue a visitar a mi mamá, creo que hace como un año atrás, y dijo, ¿usted es la mamá de la hermana Beatriz? Sí. ¿Usted sabe que ella oró por mí cuando ella era jovencita y yo me sané? ¡Wow! Bendito sea Dios. ¿Ves? Dios, esa es la voluntad de Dios. Oramos por los enfermos y ¿sabe qué? Se sanan. Oramos por los enfermos y se sanan. Oramos por los enfermos y se sanan. Oramos por los endemoniados y quedan libres. Oramos por los oprimidos por el diablo y son libres. Oramos por los que están esclavos de la droga y son libres. Oramos por los que están esclavos de la pornografía y son libres. Oramos por los que están esclavos de la amargura, de la ira, del resentimiento y son libres. Oramos por los que no tienen trabajo y son libres y, y ellos consiguen trabajo, ven las puertas abiertas. Así como Elizabeth Carela pudo ver ese local que estaba ahí y esa voz le habló y ella accionó lo que tenía que, ella hizo lo que tenía que hacer y ahora tiene su negocio ahí. Oramos por los que quieren tener negocio y los consiguen. Oramos por los que están buscando trabajo y consiguen trabajo. Oramos por los que tienen problemas y Dios les ayuda a conseguir la solución a todo problema, porque es el deseo de Dios, es la voluntad de Dios. Hace 2 semanas mi esposo y yo estuvimos en una conferencia en Long Island y pudimos observar cómo la gente cree que Dios les mató un accidente de tránsito, se murió un muchacho de 26 años y esa madre cree que fue Dios quien se lo quitó. Y me empeñé en decirle, no fue Dios quien te quitó a tu hijo. Un hombre ebrio andaba a alta velocidad y mató a tu hijo, pero nunca fue el deseo de Dios. Nunca. Hay otra muchacha que se le murió la mamá y ella estaba muy triste y llorando porque Dios no le había contestado la oración y quería que Dios a ella no le contestaba. Y le dije, no, hija, no fue Dios que te llevó a tu mamá. No fue Dios, hija. Son cosas de parte de la vida. No, Dios no quiere verte así triste habiéndote dejado sin mamá. No es verdad. Y eso me he empeñado en ayudar a la gente y le oro al Dios del cielo que cuando yo abra mi boca sea para ayudar a la gente que entiendan, así como yo he entendido, de que Dios es bueno, y quiere el bienestar de nosotros. Vamos a tener dificultades, sí, y Él prometió que Él estaría con nosotros. Hay gente que cree que están solos porque es la voluntad de Dios que ellos estén solos. No, no es la voluntad de Dios. Él quiere verte acompañado, Él quiere verte alegre, Él quiere verte feliz, Él quiere verte abundante. Para eso mandó a Jesucristo. Lo que tenemos que orar es que Él te revele, que Él te muestre por qué estás solo, por qué te sientes solo, o por qué vives sola, por qué te sientes sola, por qué crees que Dios no te contesta, por qué crees qué será, por qué te está pasando eso que te está pasando. Pero lo malo que te pasa no es la voluntad de Dios, no es. Dios es bueno. Dios es bueno y Dios es bueno. Afirmo todo esto porque ahora vamos a orar y vamos a seguir creyendo que nuestras hermanas que están pasando dificultad y esta mujer que se llama Iris López, Dios las ha sanado, porque no las va a sanar, ya las sanó, porque el sacrificio que el Señor Jesucristo hizo, ya lo hizo hace más de 2000 años, ya está hecho. Vamos a orar desde la victoria, no desde la derrota, no desde la enfermedad, no desde la escasez, no desde la ansiedad, no desde la preocupación. Vamos a orar desde la victoria, desde la victoria. ¿Cómo vamos a orar? Padre, gracias, porque este milagro solamente estamos esperando la manifestación aquí en la tierra.
pero este milagro de Beatriz Osorio ya fue hecho, Padre, gracias. Este milagro de Iris López ya fue hecho, Padre. Este milagro ya fue hecho completamente, fue hecho completo, completo, completo. Y de esa manera nosotros vamos a seguir viendo las maravillas de Dios aquí en la tierra. Dios le bendiga. Amén. 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 Amén, amén. 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 Ok, vamos a ver que a la carga. Belki a la carga. Belki, vamos a orar por Beatriz Osorio. Ahí está Raulito esperando esa oración. Míralo cómo está impaciente por orar. Ah, bueno, se lo podemos dejar a Raulito también. Raulito está impaciente por orar. Ah, bueno.